Bueno, seguimos hablando sobre la caricatura política en el Perú. Estábamos hablando que hay determinados políticos importantes, incluso presidentes, que la mayoría de los caricaturistas les ponen énfasis en un lado de su personalidad, ¿no? Me estoy hablando con todo respeto, vamos a recordar al arquitecto Belaúnde, ¿no? Taciturno, pensativo, en su nube, con sus maquetas, ¿no? Justamente Alfredo Marcos lo retrataba de una manera bastante elocuente, ¿no? Lo retrataba en las alturas, en una nube, alejado de la realidad, de la crisis económica que se vivía ya en aquella época en el Perú, ¿no? Sí, bueno, los rasgos de la personalidad del personaje caricaturizado son claves también para poder ridiculizarlo, sobre todo, lo que es en muchas ocasiones la principal intención del artista, ¿no? Jorge, ¿y qué otros políticos emblemáticos tú recuerdas en grandes caricaturas? Por ejemplo, el caso de Alfonso Barrantes de Lingán, ¿ya? De Gloria Frejolito. El tamaño también, de nuevo, viene el tamaño. Gloria Helfer. A Luis Bedoya Reyes, el Tucán, la figura se prestaba para estas caricaturas. ¿A Gloria Helfer cómo era caricaturizada? ¿Puede escribirla un poco? Sí, a Gloria Helfer la caricatura, a veces había caricaturas de ella con un lapicero, pensando. No, era la típica maestra de escuela, pues, maestra de escuela, dando respuestas con sus lentes. Dando respuestas muy simples, sí, ¿no? A Frejolito, con el vaso de leche constantemente, claro, sí, y a este otro político, Olivera, con el asunto de la pérdida del lapicero. Pero a lo que voy, que a ellos no les molestaba, ellos eran conscientes que eso contribuía a su popularidad. Claro, por eso es que muchos políticos, bueno, ya bueno, antes en el caso de la caricatura, es por eso es que a muchos les gusta ir, no solamente les gusta que los parodien, sino que les gusta ir y se parodian juntos con los cómicos, ¿no? Sí, y una cosa bien curiosa, a los políticos les gusta tanto que incluso van a las redacciones a pedir las caricaturas originales, a comprarlas, si es que no se las regalan. Pero alguien como Jorge del Castillo, por ejemplo, que fue tan ridiculizado, ¿algo así, él también le puede gustar algo así o ya puede lograr tocar su sensibilidad? Yo creo que ellos eran conscientes, como dije hace un momento, de que eso contribuía a su popularidad. No les molestaba. O tenían que no molestarse, digamos, porque como contribuía a su popularidad. Indudablemente en su papel de políticos tenían que no molestarse, pero además eran conscientes, como reitero, en que esto contribuía a su popularidad. Si no se caricaturizaba a Olivera con el asunto de la pérdida de su lapicero ahí en el Congreso, es probable que el personaje hubiese pasado desapercibido como otros tantos políticos de su momento. No, ahora me estoy acordando, por ejemplo, cuando lo caricaturizaban a Ulloa, a Manuel Ulloa, ¿no? Al Careflecha, ¿no? Con su nariz, a Albo Landini, el lechuzón, ¿no? Ahora eran personajes digamos muy habituales. Claro, según lo que está diciendo, digamos, si no eres caricaturizado, digamos, quizás es como que estás un poco olvidado, o sea, es mejor estar ahí en el ojo de la tormenta, digamos, con las caricaturas. O Armando Villanueva con las cejas, ¿no? Las cejas. Claro. Ellos mantenían actualidad a los personajes, no los mantenían con constante actualidad y no pasaban desapercibidos. Claro, además ella tenía una nariz muy particular, pues, ¿no? Que era el elixir para los caricaturistas. Sí, y no solamente eso, sino que era conocido entre los anti-apristas como papaya. Papaya, pues. Y era representado como una papaya, efectivamente, en algunas publicaciones como La Olla, justamente que hablábamos ahora. Muy divertido. Y no sé, personajes como Alan García, digamos, yo creo que cómo se caricaturiza en general, cómo se ha caricaturizado siempre, digamos. Claro. Es que hay dos Garcías en las caricaturas, creo. Los principales, pienso yo, han sido los de Eduardo y los del de Alfredo, en la década de los 80. Hay dos Garcías, pues el García de los 80, claro, con toda la temática ochentera, claro. Con un físico diferente, ¿no? Diferente. Al García, y también con una temática diferente, claro, ¿no? Claro, con una temática diferente, ¿no? Ahora sí, pues aprovechan de la gordura de Alan y lo que caricaturizan lo que quieren. Pero hablaba de los años 80, pienso que los más geniales fueron Eduardo, sobre todo, porque Alfredo me parece que no caricaturizó mucho, por lo menos no incidió mucho en criticar a Alan García en los años 80, según yo recuerdo cómo Mono Simonada se la agarraba con Morales Bermúdez. Claro. No, también. a Morales Bermúdez, pero era caserito y hasta lo mandó clausurar, creo, el semanario. Publicaron una caricatura donde salía como el caballero de los bares. Claro. Esta era la época del centenario de la Guerra del Pacífico, 1979. Y se hablaba de Grau, del caballero de los mares, y como decían que Morales Bermúdez era bastante aficionado a la bebida,
le pusieron caballero a los bares. Ahora, hay publicaciones que defienden a capa y espada a sus caricaturistas, ¿no? Porque ya como el caricaturista forma parte del perfil de la publicación, ¿no? En efecto, sí, y cuando se ha visto atropellos, persecuciones contra estos caricaturistas en la década del 20, 30, y los directores de los diarios asumían una postura de defensa, porque quizá esto refleja el grado de imparcialidad, tanto de los directores como de los mismos caricaturistas. La realidad reflejada es tal cual es, y creo que si eso ocurriese ahora, con toda seguridad los directores de los medios van a salir en defensa. Yo creo que los caricaturistas son los que tienen la mayor libertad de no seguir necesariamente la línea editorial de la publicación, ¿no? Sí. ¿Puede ser? En algunos casos, ¿no? Hay otros en que sí, obligadamente tienes que seguir la línea, si no te vas a otro. Eso ocurre. Sí, no voy a decir nombre ahora, pero yo sé que en la realidad existe eso. No, pero en general tienen como además no solamente libertad para, ¿no?, sino que en general tienen muchísimo, a través del humor se permiten muchas más cosas, ahora ¿no? tenemos tanta libertad que no solamente podemos publicar a través de medios impresos, sino a través de internet, Claro. lo que queramos. Por lo menos en nuestro país podemos hacer un blog, publicar nuestras ideas de distinta manera, ¿no? Escribiendo, dibujando, creando una caricatura. Tenemos una libertad que antes no se tenía, ¿no? Dependíamos mucho del medio impreso sobre todo, ¿no? Claro. Ahora es muy en el Museo del Jurado Nacional de Elecciones tenemos una colección de caricaturas originales, en blanco y negro, a carboncillo, a colores, así que aprovecho esta oportunidad para invitar a aquellos que quieran seguir trabajando sobre la caricatura, para que nos visiten ahí en Nicolás de Piera, la 1070. Es una colección asombrosa, que a mí mismo me asombra todo lo que tenemos. Tenemos más de 5.000 fotografías, entre ellas algunas que reflejan la caricatura, pero caricaturas originales también tenemos, a colores y en blanco y negro. Miguel, ¿la caricatura sigue con fuerza o como que en los últimos años la parodia política en la televisión la reemplazó? Bueno, sabemos lo que ha significado la televisión, no solo para esto, sino para toda la cotidianidad. Pero el asunto es que el afán de ver caricaturas se mantiene, al margen de que la caricatura aparezca en un medio impreso o en un medio informático de internet. Siempre hay personas que están pendientes de la caricatura. O sea, el soporte quizá no interesa, es donde se registra la información, sino el deleite que tenemos para ver la caricatura, y que la capacidad visual y la capacidad artística de los humoristas logra llegar al público, así a grandes masas. En épocas difíciles, ya hablamos de la Guerra del Pacífico, pero más actualmente en la época del terrorismo, por ejemplo, épocas donde la sociedad, digamos, ha sufrido mucho y ha habido como podría hablarse de una depresión, digamos, ¿no?, por todo lo que vivíamos. ¿Se ha podido estudiar si en esas épocas también se humoriza como necesidad también de contrarrestar o no? O más bien justamente como quizás ocurrió en la Guerra del Pacífico, se apaga un poco hasta la risa, digamos. Sí, el contexto es muy diferente, ¿no? En el caso de la guerra con Chile se vivía una etapa de censura, pero en este caso Claro. Vivíamos una etapa de violencia, pero con abierta libertad para expresarnos. En esa época se han publicado o se han hecho muchas publicaciones satíricas, humorísticas. Me parece Monos y Monadas también tuvo un éxito relativo en aquella época, ¿no? Y es algo innato en el hombre, es como un desfogue también frente a la situación que se vive, Porque ¿no? yo sí recuerdo varias caricaturas sobre Abimael Guzmán, por ejemplo. Claro, ¿no? Monos y Monadas. Hubo varias etapas, ha habido varias etapas de Monos y Monadas, ¿no? Claro. No solamente la inicial con Málaga, Grenetti, Leonidas Yerovi, sino la continuada por su nieto Nicolás desde 1978, en diferentes etapas. Y en los 80 es un momento crucial dentro del desarrollo de Monos y Monadas. Justamente se critica mucho, se habla mucho del gobierno aprista, del gobierno populista, que está en auge en aquella época, y obviamente hasta el propio Abimael Guzmán fue caricaturizado. Ahora, difícilmente caricaturizado no solamente por lo que representaba, sino por su propia personalidad. O sea, una persona demasiado dura, demasiado seria, demasiado impenetrable. O sea, es difícil de buscarle un lado caricaturizable, digamos. Y de quien no se sabía si estaba vivo o muerto. También. Durante muchos años los peruanos creímos
que este sujeto... Era un mito. Era un mito, que era un nombre. Posiblemente había muerto en las serranías de Ayacucho, uno no sabía, en realidad, hasta que el año 92 se logra su captura. Recién ahí pudimos saber cuál era su fisonomía. Bueno, en realidad ya se sabía por los videos de Chacarilla anteriores, claro. ¿no? Y ahí justamente la caricatura es con el polo a rayas, digamos, ¿no? A partir de entonces ya se desarrolla como un referente visual inmediato, ¿no? Es muy diferente a lo que se veía en los 80. Y Abimael no es el único que está representado en las caricaturas de este momento. Yo he visto unas caricaturas donde aparecen los personajes de la captura disputándose el hecho de quién lo capturó, quién tuvo más presencia, más protagonismo en ese momento. Es decir, que nada se ha salvado de los caricaturistas, ¿no? Ni en este tiempo de violencia, porque esta década de la violencia, tormentosa para todos los peruanos, está también reflejada en la caricatura. Bueno, realmente ha sido muy interesante escuchar que la caricatura puede ser parte de un medio, digamos, para documentar la historia, por un lado, pero también para justamente poder exorcizar, digamos, muchas, no sé, críticas, pero también, no sé, sentimientos como muy fuertes, digamos, sociales, digamos, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y que en la actualidad probablemente ya hayan diferentes maneras, ¿no? De acceder a estas caricaturas, ya no solamente a las publicaciones escritas clásicas, sino a través de Internet. Y siempre, como quiere señalar, creo, Miguel, varias veces, es como que hay que continuar, digamos, esto, ¿no? Porque realmente creo que alimenta muchísimo no solamente la historia, sino también creo que el espíritu, porque hay que saber reírse de nosotros mismos, ¿no es cierto? Sobre todo el espíritu de libertad, perdón que te corte, que es muy importante, ¿no? Hemos visto en la época de Leguía, por ejemplo, que muchas publicaciones humorísticas se cancelaron precisamente porque tenían un punto de vista contrario al gobierno. El hecho de que se difundan puntos de vista contrarios es muy saludable en todo tipo de sociedades, ¿no? Y eso se expresa a través de la caricatura. Bueno, así es. A mí me toca agradecerles, ¿no? Muchas gracias por sus conocimientos. Ha sido un programa bastante interesante, creo, para el público. Así es, muchísimas gracias. Y con ustedes, no se olviden de buscarnos en el Facebook. Chao.